Artemio, primero, buenas noches, gracias por venir. Un aplauso para Artemio, por favor. Bien. Vamos, que es un hincha de Boca, está mal de ánimo, así que... ¿Por qué? El análisis... ¿De Boca? No, de Gorgui. No, yo pensé que empezaba por lo importante. Bueno, Parece Macri. sobre que hay como dos países, uno el que reflejan los medios de comunicación y otro el que... Bueno, un poco lo que se puso en evidencia claramente es que hubo una construcción mediática que no se correspondió con la realidad. Por eso es la sorpresa. Yo creo que hasta los montajes televisivos estaban pensados para responder a esos microclimas, son tremendos. Cuando se construye un microclima y se involucran y aparece la realidad contrastándose, eso te desacomoda mucho. Y lo que apareció claramente es que la construcción del vínculo entre ciudadanía y oficialismo en términos de odio, de crispación, de rechazo visceral al oficialismo no se concretó porque ante una concurrencia masiva frente a un acto convocado por el oficialismo, bueno, efectivamente se podía decir lo que se quisiera, pero no que ahí había un vínculo. Pero tampoco son kirchneristas lo que Por están supuesto ahí, que no. Lo que no había ahí es el antikirchnerismo militante que se suponía existía cuando vos leías fundamentalmente la prensa hegemónica, ¿no? El estado de crispación, por ejemplo, que describen algunos comunicadores. No se observó. Y una participación masiva que, si no habla de adhesión, obviamente te deja de lado completamente la posibilidad de cualquier Tenés rechazo, muchos años, ¿no? en la vida pública, hay que decirlo, como ciudadano, como militante también. ¿Alguna vez viste un hecho así? Algunos hablan que fue la movilización más grande de toda la historia argentina. ¿Es así? ¿Hay que ponerlo en esos términos? Lo que pasa es que, bueno, yo participé de la movilización del 20 de junio de 1973 en el regreso de Juan Perón. Eso fue muy impresionante también, pero eran otras características, otro país. Probablemente en términos de concurrencia esta sea mayor porque además fue una frecuencia, fueron varios días, pero en términos de valoración política que ya fue también muy importante. Y la puesta en escena, por un lado estaba La Bohemia en el Teatro Colón, un teatro construido en la primera década del siglo pasado. La Bohemia, que es una ópera en italiano estrenada a fines del siglo XIX, hace 2 siglos atrás. Y por otro lado, en el Obelisco, desde Los Leales, que hacen cumbia, hasta Fito Páez, pasando por el tango. ¿Eso también expresa algo? Bueno, se habló bastante de eso. Yo creo que no hay que abusar. O sea, hay dos formas de concebir la construcción política y obviamente la participación, sobre todo en términos de festejo. Una, está claro que fue lo que se mostró en el Colón, de élites, donde se juntaba la élite política con parte de la farándula en un grupo muy reducido, y otra, una participación masiva, con más capacidad festiva por parte del gobierno nacional. Pero creo que tampoco hay que abusar en términos conceptuales de esas circunstancias. Son dos modelos, dos propuestas. En ese momento se plasmaron como dos formas de canalizar un festejo. Obviamente, la masividad del oficialismo dejó por tierra la posibilidad de comparar simétricamente. Los medios estaban preparados para darle mucha más visibilidad a la reapertura de este teatro que a la participación convocada por el oficialismo. La masividad del acto desbordó e hizo imposible que eso se construyera en términos mediáticos. Pero bueno, esa es una estrategia definida a través de estrategias de medios, ¿no? A ver, Lanata, los K y la gente se llama este informe a propósito de una declaración que hizo Jorge Lanata. ¿Cómo ves el panorama electoral para el 2011? Mira, hace un año yo te hubiera dicho que el gobierno pierde, pero hoy yo te diría que vuelven a ganar. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál sería la fórmula? No sé cuál sería la fórmula, presentándose izquierda. ¿Sabes qué pasa? Va a haber un año económicamente tranquilo. No sos el único que lo dice. Hay una cosa que... las encuestas? En las encuestas está subiendo. Yo creo que hay más desacuerdo en la televisión que en la calle. La gente no putea tanto al gobierno en la calle. ¡Durísimo! Bueno, es un poco lo que está instalándose y que quedó expresado en estos 4 días, que da la sensación que en la calle, la opinión pública, la sociedad civil, el pueblo, la gente, llamémoslo como llamemos, no tiene ese grado de crispación frente a... Bueno, la frase de Lanata es contundente, hay mucha más antikirchnerismo en los medios que en la calle, y yo creo que si vos revisás el comportamiento electoral del kirchnerismo en el año 2009... cuando tenía la crisis financiera sobrevolando el país, caía el empleo, había una perspectiva de caída en términos de crecimiento de 3 puntos. Ahí consolidó 35 puntos de votos a nivel nacional. La lectura nacional de la elección también fue escamoteada. Se puso foco en la derrota del kirchnerismo en Provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que a nivel nacional el kirchnerismo consolidó 35 puntos de votos. Si vos ves
una perspectiva económica muy mejorada, se habla de 6 puntos de crecimiento del PBI por lo menos. La asignación universal por hijo trabajando sobre sectores que en el año 2009, cuando el kirchnerismo tuvo ese resultado electoral, no estaba todavía. Fíjate que el candidato de Narváez en el segundo cordón obtuvo casi el 25% de los votos. Eso va a traccionar a través de la asignación universal. Por lo tanto, la perspectiva socioeconómica mejorada, esta masividad del acto que muestra que bajaron los decibeles de confrontación y de rechazo al gobierno, muestra que aquel 35% fue un piso. ¿Hacia dónde va electoralmente el kirchnerismo? No lo sabemos, no sabemos cuánto va a crecer, pero seguramente va a ser un actor central en la transición de cara al 2011 con muchas chances de protagonizar la elección, ¿no? A ver, bueno, la última pregunta. Lo cierto también que hay mucha gente que no los quiere a los Kirchner, digamos. Seguramente. El 60, 70%. No, yo te diría que hay un 60% de gente, sí, que todavía no toma decisión por candidatos opositores muy consolidados. Pero saben que están contra Kirchner. Pero está distribuido en alternativa de 6, 7 candidatos, es un archipiélago opositor, donde efectivamente hay una oposición de 60 puntos, pero distribuida en muchos candidatos. Eso, en un sistema de balotaje como el argentino, vos sabés que el sistema de balotaje se hizo al calor del Pacto de Olivos. Con 40 puntos en primera vuelta, y si vos obtenés una ventaja de 10 puntos en segundo, ganás. Sí. 40 puntos son 38 puntos y medio reales, porque hay que descontar blancos, nulos, sí. Bien, o sea, con 38 puntos y medio. Dijimos que el piso del kirchnerismo en junio del 2009 es del 35 puntos, la perspectiva de crecimiento es importante, yo creo que en ese sentido tiene chance de acceder al 40. La segunda alternativa es que vos le tenés que obtener una ventaja de 10 puntos con respecto al segundo. Que no tenga que sacar más de 30. Bueno, hoy el archipiélago opositor, las distintas alternativas opositoras, ninguno se acerca a menos de 10 puntos de la primera minoría electoral que es el kirchnerismo. Por lo tanto, falta mucho, pero el escenario electoral de primera vuelta está planteado como posible. Vamos a despedirlo a Artemio López. Muchísimas gracias, Artemio. Interesantísimo escucharlo, Artemio.